Bienvenidos a César y la Tecnología, el canal donde el audio de alta fidelidad se habla en tu idioma. Hoy tenemos entre manos algo que muchos me han pedido que revise, el SMSL AO300 Pro, un amplificador DAC todo en uno que promete ser el único equipo que necesitas en tu escritorio. ¿Cumple esa promesa? Lo vamos a descubrir juntos. Primero vamos a hacer el unboxing, un primer vistazo. Al abrir la caja encontramos el manual, los manuales, ¿no? Bueno, el equipo en sí, la unidad AO300 Pro. Después tenemos el cable de alimentación a corriente alterna. Esto, por si acaso, no viene el adaptador que les estoy mostrando, no viene incluido, que es para control punto a tierra, ¿no? Me llamó la atención que no venga incluido. Lo tuve que comprar en Amazon a 790 y tantos yenes, ¿no? Para poder usarlo, conectarlo a la pared, al enchufe, ¿no? Por si acaso eso es opcional, no viene incluido. El cable de USB, de USB-A a USB-C, ¿no? Esa es otra manera de conectarlo con la computadora. Este es el cable de HDMI EARC, que lo vas a poder conectar al televisor para que todo el audio del televisor se puede escuchar a través de los parlantes, ¿no? Y después tiene una función aparte que más adelante les voy a explicar de qué consta. Después también tiene el control remoto, ¿no? Es sencillo, pocas funciones, lo necesario, pero lamentablemente tampoco viene incluido en las pilas. Ya, tiene que, por su cuenta, comprarlas, ¿no? Y lo último sería la antena para poder conectar a Bluetooth, ¿no? Y eso es todo lo que viene en la caja. Como ven, una caja muy limpio, minimalista, muy al estilo SMSL. Y al tomar la unidad en las manos, lo primero que salta a la vista es la construcción del aluminio, anodizado CNC. Se siente premium, sólido, con bordes bastante redondeados y que se siente muy bien al tacto. La parte trasera, que tiene las conexiones de corriente para la conexión de los parlantes, la conexión HDMI y USB también. La parte frontal solamente tiene el control de volumen, la pantalla IPS, el conector de auriculares de 6.35 milímetros no balanceado y el otro de 4.4 milímetros balanceados. Aquí lo he podido conectar a la corriente y lo primero que puedes ver es el menú que tiene, ¿no? El setup, donde puedes seleccionar la manera en que lo quieres escuchar, ¿no? Y para conectar a Bluetooth, y después también tiene funciones de ecualización. Eso más adelante, las funciones y las características se lo voy a explicar en la siguiente sección, que se llama especificaciones y características técnicas. Esto es ahorita todo por lo que es el unboxing de este producto, y quería mostrarles lo que viene y de qué consta toda esta parte del video. Seguimos ahora con especificaciones y características técnicas. Luego de ver el unboxing, ahora les vamos a hablar sobre el amplificador, las características y especificaciones técnicas de este amplificador SMSL AO300 Pro. Nuestra misión de hoy es adentrarnos en un análisis riguroso utilizando una montaña de fuentes fiables
Hemos contrastado desde los diagramas esquemáticos del propio fabricante y los debates más intensos en foros como Reddit, hasta las mediciones del laboratorio de canales especializados como Desktop Hi-Fi y las pruebas técnicas de Miguel Ángel Racero. La idea es destilar si este amplificador IDAC realmente cumple lo que promete por los $269 que cuesta, o si se queda en una simple promesa de marketing. Para cualquier persona que busque dar un salto cuántico en su sistema de audio de estéreo sin sepultar su escritorio bajo una maraña de cables, es vital entender que compromisos térmicos y de diseño existen antes de pasar la tarjeta de crédito. Ahora hablemos de la anatomía externa, el concepto todo en uno. Comencemos analizando qué hay realmente bajo el capó y qué nivel de integración le permite a este dispositivo reemplazar a tantos aparatos independientes. El SMCL AO300 Pro se consolida sobre tres pilares fundamentales: un DAC de alto rendimiento, un amplificador de potencia capaz de mover altavoces pasivos y una conectividad inalámbrica y por cable de alta resolución. Si miramos la ruta digital, como comienza con el chip de conversión digital a analógico, el Cirrus Logic CS43131, sin embargo un DAC es tan bueno como la información que recibe, y ahí es donde entra en juego el procesador USB, un XMOS XU316 de tercera generación. Este procesador funciona básicamente como un policía de tráfico ultra eficiente. En los sistemas digitales más antiguos o peor implementados, el flujo de datos desde una computadora hacia el amplificador suele sufrir microinterrupciones temporales, lo que en el mundo de audio se conoce como jitter o fluctuación. Este chip XMOS toma el control absoluto del reloj interno, permitiendo que formatos gigantescos y sin compresión como el PCM de 32 bits hasta 768 kHz o archivos de SD 256 fluyan hacia el DAC sin un solo embotellamiento. Esa gestión de datos tan pristina se traslada luego a la etapa de preamplificación en lugar de utilizar una pérdida de volumen física tradicional que introduce ruido con el tiempo. El circuito emplea un controlador electrónico analógico, específicamente el JRC NJW1194. Este es un detalle de ingeniería crítico porque soluciona un problema que a muchos nos vuelve locos: el de balance de canales a bajo volumen. En un amplificador analógico antiguo, al bajar el volumen casi al mínimo para escuchar música de noche, suele pasar que un altavoz suena un poco más fuerte que el otro. Esto ocurre porque las pistas de resistencia física de la perilla nunca se desgastan de forma perfectamente simétrica al usar una red de resistencias conmutadas electrónicamente. El AO300 Pro mantiene un balance perfecto desde el primer milivatio de potencia. Ahora hablemos del corazón de la bestia, el amplificador de clase D. Este control matemático milimétrico sienta las bases para el músculo real del sistema, el módulo de amplificación Infineon MA5332MS. Aquí es donde se resuelve nuestra analogía del motor V8 en la navaja suiza. ¿Cómo es físicamente posible meter tanta potencia sin que el aparato se derrita? La respuesta está en la tecnología de clase D. A diferencia de la amplificación tradicional en clase D A o clase A AB, la clase D moderna no amplifica la señal analógicamente directamente, derrochando la mayor parte de la energía en forma de calor, lo que hace que la clase A funcione básicamente como una estufa que también produce sonido. En su lugar, la clase D enciende y apaga la señal millones de veces por segundo, mediante modulación por ancho de pulsos, logrando eficiencias térmicas superiores al 90%. Por eso necesita enormes disipadores y puede entregar una potencia
formidable en un chasis tan reducido. Y sobre el papel, las cifras de potencia declaradas son impresionantes: 165.000 vatios por canal a 4 ohmios y 85 vatios por canal a 8 ohmios, con una distorsión armónica bajísima del 0,03%. Son especificaciones de catálogo increíbles. Además, la conectividad es amplísima: entrada RCA analógicas, óptica coaxial, USB-C y la gran novedad en este segmento de precio, HDMI e ARC. Todo esto, y aquí viene uno de los grandes aciertos del diseño, con la fuente de alimentación ya integrada dentro del chasis, eliminando el molesto ladrillo de poder externo que suele colgar detrás del escritorio. Hablemos de las luces y sombras de la interfaz, la experiencia de uso diario. Sin embargo, la transición del papel a la experiencia táctil diaria es donde la integración de tanta tecnología empieza a mostrar ciertas fricciones. Las luces y sombras de la interfaz de usuario son muy evidentes, y el puerto HDMI EARC es el mejor ejemplo de esta dualidad. Por un lado, contar con HDMI y EARC es un triunfo absoluto para quien busca montar un cine en casa compacto o a un sistema 2.1 para la televisión, ya que permite usar el control remoto del televisor para controlar el volumen y el encendido sincronizado. Te olvidas de tener 3 controles sobre la mesa, pero por otro lado, usuarios en foros de discusión han reportado problemas de compatibilidad muy específicos con ciertos televisores modernos como el LG G4, donde la conexión simplemente no se establece correctamente debido a protocolos de comunicación caprichosos. Y ya que mencionamos el sistema 2.1, el aparato cuenta con una salida dedicada para subwoofer pasivo o activo, pero al leer los desgloses técnicos y las pruebas de laboratorio se nota una omisión importante. Esta salida no tiene un filtro de paso alto para los altavoces principales. Cuando uno conecta un subwoofer, el objetivo ideal es que este se encargue de las frecuencias más bajas de los 80 Hz hacia abajo y que los altavoces principales queden liberados de ese esfuerzo. Al no filtrar esas frecuencias, los altavoces de escritorio siguen intentando reproducir graves profundos que están fuera de su capacidad física. Esto genera una carga mecánica innecesaria. El cono se mueve violentamente y ese sobreesfuerzo distorsiona el rango medio, ensuciando las voces de las canciones. Es una oportunidad de vida perdida para limpiar el sonido del sistema principal. Hablemos ahora de la interfaz física, un apartado donde la industria del audio de alta fidelidad parece atrapada en los años 90. La rueda multifunción del panel frontal es el epicentro de las quejas. El problema radica en que si entras al menú presionando la perilla, no existe un botón físico para retroceder o salir. ¿Qué tienes que hacer entonces? Literalmente te quedas esperando, tienes que esperar unos 5 segundos a que la pantalla decida apagarse sola o salir del menú por tiempo de espera para poder volver a usar la perilla como una simple control de volumen. Es un diseño que interrumpe totalmente el flujo de uso. Esto se agrava con el comportamiento de la salida de auriculares. Al conectar unos audífonos en el panel frontal, el amplificador no cambia automáticamente la salida de audio. El sonido sigue saliendo por los altavoces. Tienes que entrar al menú difuso, navegar hasta la sección de salidas y cambiarlo manualmente. Por si fuera poco, el dispositivo sufre de una especie de amnesia de ecualización. Olvida el perfil ecualizador asignado al cambiar de salida. Si tienes un ajuste específico para unos altavoces, para tus altavoces y otro para tus auriculares, te colocará reconfigurarlo manualmente cada vez que cambies de uno a otro.
Incluso el control remoto incluye un misterioso botón marcado como FN, que en el manual describe como programable, pero que en la práctica no se puede mapear para ninguna función útil. Solo sirve para apagar la pantalla. ¿De qué sirve tener un procesador de última generación si los detalles más básicos de la experiencia de usuario se sienten a medio cocinar? Para rematar los problemas de software, nos encontramos con el polémico modo de reposo o Sleep Mode. El amplificador es tan agresivo para entrar en modo de ahorro de energía cuando no detecta señal, que al reproducir una nueva canción o un video tarda una fracción de segundo para despertar. El resultado es de que se te corta el primer segundo de audio, perdiéndote la primera nota o el golpe inicial del ritmo de lo que vayas a escuchar. En internet se pueden ver soluciones desesperadas de los usuarios, como dejar reproduciendo una pista de silencio absoluto en bucle infinito en segundo plano desde la computadora, solo para engañar al aparato y mantenerlo despierto. Es absurdo tener que recurrir a estos trucos en un equipo de este nivel. Ahora hablemos del rendimiento acústico y datos de laboratorio. Pero a pesar de todos estos tropiezos en la interfaz, el veredicto final de cualquier equipo de audio recae en cómo suena. La pregunta del millón es: ¿logra este chip Infineon quitarle a la clase D su vieja fama de producir un sonido frío, clínico y carente de alma? La firma sonora por defecto se describe en las reseñas técnicas como mortalmente neutral, analítica y extremadamente transparente. Los agudos se extienden hasta los 20 kHz de forma impecable y con un nivel de detalle quirúrgico. Esto suena excelente en teoría, pero si lo emparejas con altavoces que ya son brillantes o agudos de por sí, como los Klipsch o unos monitor audio antiguo, esa transparencia absoluta puede resultar fatigante tras una hora de escucha. Es el equivalente a un televisor 4K con la nitidez configurada al máximo, excelente para ver cada detalle microscópico de la escena, pero a veces necesitas suavizar la imagen para devolverle la textura cálida y natural de la realidad. Afortunadamente, el software ofrece herramientas para contrarrestar esto. El ecualizador SDB integrado, que funciona como un Loudness moderno, y el modo Superbass resultan muy útiles para añadir cuerpo, especialmente al escuchar música electrónica o rock, aportando esa calidez necesaria en las frecuencias bajas. Además, muchos analistas coinciden en que tras un periodo de rodaje a un onboarding de unos 20 a 30 horas, el sonido pierde cierta rigidez inicial y adquiere un carácter sorprendentemente vívido. Ahora bien, una cosa es el sonido percibido y otra muy diferente son las mediciones reales en el banco de pruebas. Al revisar las gráficas de laboratorio de las pruebas de rendimiento técnico, descubrimos que la potencia declarada por el fabricante es, por decirlo de forma elegante, bastante teórica y basada en condiciones ideales de laboratorio que nadie tiene en su casa. En el mundo real, con una tasa de distorsión baja y aceptable, el amplificador entrega energía limpia hasta unos 60 vatios por canal a 8 ohmios y cerca de 100 vatios a 4 ohmios. Más allá de ese límite, la distorsión armónica se dispara de forma vertical, entrando en la zona de recorte o clipping. Seamos justos, 60 vatios de potencia real y limpia por canal es energía más que de sobra para el 90% de los usuarios de escritorio. Si tienes unos altavoces KEF CQ150 o unos Polk Audio XT15, no vas a pasar la mitad del volumen antes de que tiemblen las ventanas. Sin embargo, las mediciones revelan un talón de Aquiles analógico muy importante: la entrada RCA trasera, debido a la densa integración de componentes en un espacio tan pequeño.
La entrada analógica carece de un aislamiento galvánico efectivo frente al módulo de potencia clase D. Como el circuito de clase D conmuta a frecuencias altísimas, genera una cantidad notable de interferencia electromagnética que la entrada RCA absorbe directamente, dando como resultado un piso de ruido significativamente más alto, un ceseo de fondo, en comparación con las entradas digitales. Por esta razón, la recomendación experta es tratar a este equipo estrictamente como una bestia digital. Es muchísimo mejor alimentarlo exclusivamente a través de USB, toma óptica o mediante su conexión Bluetooth 5.3, la cual soporta los codecs de alta resolución LDAC y el aptX HD. La gran controversia en la salida de auriculares. Llegamos ahora a la sección del panel frontal, que presume con bastante orgullo visual de tener dos conexiones para auriculares, una toma estándar de 6.35 milímetros y una toma balanceada de 4.4 milímetros. Aquí es donde la evaluación técnica se pone verdaderamente interesante y un tanto polémica. Cuando un aficionado al audio ve un puerto de 4.4 milímetros, inmediatamente asume que el dispositivo cuenta con una etapa de amplificación diferencial o verdaderamente balanceada, lo que duplicaría el voltaje y reduciría el ruido de fondo. Pero al abrir el aparato y revisar el circuito, las mediciones del laboratorio revelan la verdad. No es una salida balanceada real. Ambos conectores comparten exactamente la misma sección analógica de un solo extremo, single ended, que proviene del chip Cirrus Logic. No hay doble amplificación ni una topología balanceada. Es en esencia un espejismo técnico y una estrategia de marketing visual. Pusieron el puerto 4.4 por pura conveniencia para atraer a los usuarios que ya tienen cables costosos con ese conector, pero internamente la señal recibe exactamente el mismo tratamiento y la misma potencia que la toma común de 6.35 milímetros. Curiosamente, a pesar de compartir el mismo origen, la firma sonora a través de la salida de auriculares es bastante diferente a la de la sección de parlantes o altavoces, mientras que los altavoces reciben un trato clínico y plano. El sonido por auriculares se siente más suave, cálido y agradable, lo cual se agradece para sesiones largas de audición. El amplificador entrega potencia suficiente para mover con soltura auriculares dinámicos convencionales de impedancia media, como un Sennheiser de la serie HD600 o un Beyer Dynamic de 80 ohmios. El problema realmente aparece cuando intentamos exigirle rendimiento con auriculares de tecnología planar magnética o de muy alta impedancia. Los auriculares planares son notoriamente ineficientes y requieren ráfagas de corriente instantánea y muy masivas. Cuando el AU300 Pro se enfrenta a estas cargas pesadas o volúmenes altos, los amplificadores operacionales internos se quedan sin aire. La distorsión armónica se eleva y hay una pérdida notable de rango dinámico. El sonido se vuelve plano, carente de impacto en los graves y la escena sonora se colapsa, haciendo que los instrumentos se mezclan de forma borrosa. No hace milagros. Si tienes auriculares de nivel audiófilo muy exigentes, notarás la falta de empuje inmediato. Ahora vamos a la comparativa en el tablero de escritorio, rivales directos. Habiendo desnudado sus capacidades, es bastante de poner al SMS AU300 Pro en el cuadrilátero frente a sus rivales más directos en el mercado de audio de escritorio. El competidor más mencionado en los foros es el Fosi Audio ZD3, aunque representan filosofías de diseño totalmente opuestas. El Fosi ZD3 es un DAC balanceado puro y duro. Utiliza un chip ES Sabre de gama más alta y ofrece una sección de audio nativamente balanceada, con una relación señal-ruido brutal de más de 126 decibelios. Además cuenta con un diseño modular que permite al usuario abrir el chasis de forma sencilla y cambiar físicamente los amplificadores operacionales para personalizar el color del sonido a su gusto.
Sin embargo, aquí viene el gran pero. El Foxy ZD3 es solo un DAC. No tiene amplificador para altavoces ni etapa para auriculares. Requiere de que compres componentes adicionales para tener un sistema funcional, lo que al final se traduce en un costo mucho mayor. Más espacio ocupado en el escritorio y el regreso de la temida maraña de cables. También podríamos mirar opciones como el Winamp, que cuesta un poco más, pero incluye un reproductor de streaming por red integrado, siendo una excelente opción si tu prioridad es escuchar música directamente de Spotify o Tidal, sin encender la computadora. Pero si lo que buscas es conectarle directamente a la PC y a la televisión en un formato mínimo, el SMSL sigue manteniendo una propuesta de valor muy sólida. Ahora veamos las pros y los contras. Hagamos un balance final y objetivo de lo que ofrece este dispositivo para poder poner todo en la perspectiva. Los puntos fuertes o pros serían la relación calidad-precio. Por menos de $270 obtienes un sistema de audio prácticamente completo, eliminando la necesidad de comprar 3 aparatos. Después, la conectividad HDMI y ARC es una comodidad absoluta para integrar el audio de la televisión y usar un único control remoto en la sala o el dormitorio. Ahora, el tercer punto sería la eficiencia y potencia digital. El módulo Infineon clase D ofrece energía limpia, detallada y más que suficiente para mover casi cualquier altavoz de estantería moderna. Después tenemos la integración de componentes. El chasis aloja la fuente de alimentación en su interior, lo que estéticamente limpia muchísimo el espacio de trabajo. Después tenemos la conectividad Bluetooth excelente. El soporte para LDAC garantiza una reproducción inalámbrica de alta fidelidad real desde el teléfono móvil. Ahora veamos los pros, los contras, puntos débiles. La interfaz de usuario frustrante. La navegación por los menús con la perilla digital obliga a esperas absurdas debido a la falta de un botón para retroceder. Después, la gestión de software defectuoso. El retraso al despertar de modo reposo corta el inicio de las canciones y el dispositivo olvida las configuraciones de ecualización al cambiar la salida. Luego, la salida de auriculares no balanceada. El puerto de 4.4 es un añadido cosmético y no ofrece las ventajas de potencia de un circuito balanceado real, sufriendo con auriculares planares exigentes. El siguiente punto sería la falta de filtro de paso alto. La salida de subwoofer no libera los altavoces principales de las frecuencias más graves, perdiendo la oportunidad de lograr un sonido más limpio. El otro punto sería la entrada analógica ruidosa. El puerto RCA trasero es susceptible a la interferencia electromagnética interna, limitando su uso efectivo a las fuentes digitales. Bueno, en conclusión y reflexión crítica sería, tomando en cuenta todos estos datos, el consenso técnico le otorga al SMSL-AO 300 Pro una calificación de 8.7 sobre 10. Es una nota muy sólida y justa. Es un equipo altamente recomendable para quien desee estructurar un sistema estéreo compacto de escritorio o mejorar drásticamente el sonido de su televisor a través de los altavoces pasivos, siempre y cuando se acepten y entienden sus limitaciones en el apartado de auriculares exigentes y los detalles de su software. Para cerrar este análisis me deja con una reflexión crítica bastante profunda sobre el rumbo que está tomando la industria del audio de alta fidelidad, con la llegada de estos chips de clase D ultra eficiente, capaces de condensar lo que antes requería una torre pesada de metal en un aparato de tamaño de un libro. Estamos presenciando la lenta desaparición del clásico estante modular de audio. Piénselo por un instante, cuando todo viene soldado de fábrica en una sola placa electrónica, compacta, hermética y perfecta. ¿Qué va a pasar con este pasatiempo tan hermoso de ir mejorando, escalando y personalizando nuestro sistema de
sonido pieza por pieza, cambiando el DAC este año, el amplificador al siguiente, experimentando con diferentes combinaciones. Es como si la obsesión actual por la estética minimalista y el escritorio perfectamente limpio nos estuviera obligando a sacrificar la magia de la evolución manual de nuestros equipos. Es un debate fascinante que queda abierto para el futuro. La pureza y la modularidad del audio tradicional frente a la comodidad y el minimalismo de la tecnología moderna. Ojalá las futuras generaciones de estos dispositivos logren encontrar un equilibrio perfecto donde no tengamos que sacrificar la experiencia de usuario ni la honestidad técnica en nombre del espacio reducido. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido técnico y que disfruten de su música. Y no se olviden de darme un like si les ha gustado el video y no se olviden de suscribirse al canal los que no se han suscrito, para poder así seguir ofreciéndoles más videos y más contenido de audio de alta fidelidad. Muchas gracias. Bye bye.